A pesar de mis muchos viajes misioneros, ha habido muchos libros que me han acompañado, y uno de los que siempre ha estado conmigo, desde luego en los últimos años, es un librito muy pequeñito al que le tengo mucho cariño, que se llama Orar con el cura de Ars, del padre José Pedro Manglano Castellari, un libro preciosísimo, donde recoge de una manera muy sencilla los pensamientos, las palabras, las ideas que la gente de su tiempo recordaba. Y es que hoy celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, comúnmente conocido como el Santo Cura de Ars, que, como bien sabéis, es el patrono de todos los sacerdotes diocesanos del mundo y en particular el patrono de todos los párrocos. En él tenemos la imagen más acabada, la imagen más bonita de lo que debe de ser un párroco. Y no porque fueran otros tiempos, no porque hayan pasado los siglos, hay que cambiar gran cosa en la manera de ejercer la cura pastoral, la cura de almas. En la contraportada del libro dice algo muy bonito sobre este magnífico sacerdote. Un sacerdote que no perteneció a ninguna congregación religiosa, no era de ningún grupo particular de espiritualidad, cuya santidad, cuya espiritualidad, cuya identidad sacerdotal estaba edificada única y exclusivamente sobre el sacramento del orden, en lo que son los parámetros que dice Jesús que debe de ser el buen pastor, que conoce a la oveja, que da la vida por ella, que la lleva a pastos verdes, que la defiende cuando viene el lobo, que no huye porque no trabaja a sueldo, no es un mercenario, que es la puerta del redil, porque las ovejas conocen la voz del buen pastor. Todo este retrato precioso que nos deja Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan sobre el buen pastor se cumple de una manera tan bonita en este sacerdote diocesano sencillo de un pueblecito cercano a Lyon en el siglo XVIII. Sus huellas las han seguido tantos otros sacerdotes diocesanos cuya espiritualidad no derivaba de ningún grupo en particular, ni de ninguna sociedad de vida apostólica, ni de ninguna congregación religiosa, ni seguidores de ningún santo en particular. Me vienen a la memoria, como siempre, la imagen de sacerdotes como San Juan de Ávila, o como don Baldomero Jiménez Duque, como don José Rivera, tantos sacerdotes diocesanos que se cuidaron muy mucho de no edificar su espiritualidad sacerdotal en ninguna devoción concreta, sino más bien sobre el mismo sacramento del orden. Y en la contraportada dice así, de este librito al que le tengo tanto cariño: un sencillo sacerdote de un pequeñísimo pueblo, que sin pretenderlo y sin salir de allí en toda su vida, fue párroco del pueblecito de Ars durante más de 40 años, alcanzó una notable fama en toda Francia. No escribió nada. Con dificultad y con bastantes años, aprende a leer y a escribir. Llegan a echarle del seminario por suspender los estudios. Sin embargo, al cabo de los años, personas importantes de toda Francia irán a Ars para escuchar su consejo, y el emperador de Francia le da el prestigioso título de Caballero de la Legión de Honor. Toda su fama le vino de su actividad, como suele ocurrir. Lo llamativo es que en su caso toda su actividad la ejerció encerrado en una caja de madera de 1 metro cuadrado de superficie, su confesonario. El pueblo tuvo que armarse con fondas y pensiones para albergar a tantos penitentes que esperaron su turno para confesarse. Este librito lo que pretende es ver cómo es esa alma, ver cómo es la mía en situaciones similares y desear cambiar, decírselo a Dios, decirle al Señor que queremos cambiar y hacer el firme propósito de cambiar. Mirad, deja un retrato precioso de las últimas horas, de los últimos días
de la vida del santo cura de Ars y también lo comparto con vosotros. Era 1859, el último año de vida del cura de Ars, y en solo ese año del 59 asistieron unos 100.000 peregrinos para confesarse con él. Sus fuerzas estaban consumidas, que su catequesis y su predicación ya no eran más que una serie de exclamaciones que terminaban con lágrimas. Tosía y tosía, y apenas se le entendía ya nada. Si por el cansancio se desplomaba sobre una silla, comentaba con humor: la verdad es que es como para reírse. El mes de julio de ese año fue tórrido, y a cada momento los peregrinos tenían que salir para cambiar de aire. Pero el padre Vianney seguía cosechando las almas. El 29 de julio, abrasado en fiebre, estaba todavía en su confesonario. Para subir al púlpito bebió algunas gotas de vino y en el hueco de la mano, pero ya no se oía su voz, tan solo se le veía mirar constantemente al sagrario. Por la noche, apoyado en el brazo de otro, fue a la casa parroquial. Al pie de la escalera se desvaneció. Ya en la cama pidió que le dejasen solo. Los penitentes subían a la habitación. Aún confesó a algunos. Luego solo los bendecía. El 2 de agosto pidió los últimos sacramentos y dijo: «Qué bueno es Dios. Cuando ya no se puede ir a verle, Él viene a mí». Y lloraba. Qué triste comulgar por última vez. A las 2 de la madrugada del 4 de agosto moría en la plenitud de la vida, en plenitud de santidad. Los últimos 3 años le ayudó en la parroquia el reverendo Tocanier. Ya en sus últimos días, ese le preguntó: si Dios le diese a usted a escoger entre subir al cielo inmediatamente o seguir trabajando por la conversión de los pecadores, ¿qué elegiría usted? Le respondió: me quedaría. En el cielo los santos son dichosos, pero son unos rentistas. No pueden ganar almas para Dios como nosotros, con sus trabajos y sus sufrimientos. Cuánto me impresionó en mis años de seminario leyendo la biografía del santo cura de Ars. Seguro que muchos de nosotros, o casi todos los que hoy somos sacerdotes, hemos leído esa maravillosa biografía sobre el santo cura de Ars. Y cuánto me impactó, como a todos nos impactaría, aquella anécdota cuando se cuenta en el libro, lo cuenta el mismo cura de Ars, que cuando fue destinado como párroco a esa parroquia que llevaba mucho tiempo sin sacerdote y con el sagrario abandonado, se perdió por el camino, por el sendero que llevaba el pueblo, y en su extravío se encontró con un niño pastor y le preguntó por el camino que lleva a Ars. El pastor, sin dudarlo, le mostró el sendero correcto. El santo cura se le quedó mirando a este pastorcito y le dijo: tú me has enseñado el camino de Ars, yo te enseñaré el camino del cielo. Y andando los años, ese muchacho llegó a ordenarse sacerdote. La santidad sacerdotal de este hombre está edificada muy sencillamente sobre los verdaderos fundamentos de toda espiritualidad católica que se precie de serlo, pero sobre todo sobre lo que está edificada la espiritualidad sacerdotal como modo concreto de vivir la vida y la santidad cristiana. El fundamento, claro está, como el de todo cristiano, es el bautismo, la conciencia de ser hijo de Dios, la de ser templo del Espíritu Santo, la de estar unido esponsalmente a Jesucristo, poder decir: es Cristo quien vive en mí. Pero por el sacramento del orden, esto es lo específico de la santidad sacerdotal, del sacramento del orden de manera específica brota la identidad, la naturaleza y la misión encomendada por Jesucristo al sacerdote.
es decir, configurado con Cristo cabeza, buen pastor, esposo de la Iglesia, el sacerdote comunica la vida trinitaria a las almas y lo hace para sí mismo y para los demás, edificados sobre la palabra de Dios, sobre los sacramentos y la caridad, que son la dimensión profética, la dimensión regia o la dimensión pastoral, la misión de anunciar la palabra como profeta, la dimensión sacerdotal en la celebración de los sacramentos, santificar al pueblo de Dios, y como pastor gobernar o regir, pastorear al rebaño que se le ha encomendado. Este triple munus, que es la palabra técnica, es lo que identifica la caridad pastoral de un sacerdote, que está llamado a amar a los hermanos como Cristo los ha amado, entregando la vida. El buen pastor da la vida por las ovejas, no huye cuando viene el lobo hacia el rebaño, siempre la alimenta con pastos frescos, que son el pasto de la palabra, tu palabra me da vida, y es el pasto de la Eucaristía, el pasto de los sacramentos. Por lo tanto, el lugar de trabajo, el puesto de trabajo, entre comillas, del sacerdote, de manera particular y específicamente el sacerdote diocesano, es el altar, donde celebra el santo sacrificio de la misa, es el púlpito desde el que anuncia y explica la palabra de Dios, es el baptisterio, la pila bautismal, donde administra este precioso sacramento, y es el confesionario, donde escucha en confesión a los penitentes y los reconcilia con Dios. También, por supuesto, administra eficazmente el sacramento del matrimonio y el sacramento de la unción de los enfermos, presidiendo los matrimonios y administrando el sacramento de la unción de los enfermos. Os invito a todos a rezar de una manera muy especial a el santo cura de Ars. Hoy es la fiesta de todos los sacerdotes. Piensa en algún sacerdote que te ha hecho bien. Piensa en algún sacerdote con el que no te llevas bien y con el que necesitas reconciliarte. A lo mejor hoy es un buen día para felicitar el sacerdocio a un sacerdote a quien tú conoces, o a un sacerdote de tu parroquia al que nunca le has dicho nada, ni nunca le has dado las gracias por nada. A lo mejor, como digo, es un buen día para reconciliarse con algún sacerdote con el que has tenido alguna dificultad. Es un magnífico día para rezar por la santificación de todos los sacerdotes. Y es un maravilloso día para rezar por las vocaciones sacerdotales. Por eso, todos nosotros podemos beneficiarnos de la santidad de este hombre. Comparto un sencillo consejo que él daba. Él decía, o él aconsejaba, comenzar todos los días haciendo un sencillo ofrecimiento de todo el día a Dios. Hay que actuar por Dios, poner nuestras obras en sus manos. Hay que decir al despertarse, quiero trabajar por ti, Dios mío. Me someteré a todo lo que me envíes. Me ofreceré en sacrificio. Pero, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Ayúdame. Oh, en el momento de la muerte, decía el santo cura de Ars, nos arrepentiremos del tiempo que hemos dado a los placeres, a las conversaciones inútiles, al reposo, en vez de haberlo empleado a la mortificación, al rezo, a las buenas obras, a pensar en la miseria, a llorar los propios pecados. Entonces veremos que no hemos hecho nada por el cielo. Hijos míos, qué triste sería llegar a esa situación. Los que tienen el Espíritu Santo
no pueden sentirse complacidos con ellos mismos porque conocen su pobre miseria. Los orgullosos son los que no tienen Espíritu Santo. Las gentes mundanas no tienen al Espíritu Santo, o si lo tienen, no es más que de paso. Él no se detiene en ellos. El ruido del mundo le hace marcharse. Queridos hermanos, ante este gran pastor de almas, a este pastor colosal, que lo único que fue un cura de pueblo, como tantos pueblos de nuestros países. Imaginar cualquier pueblecito pequeño que conozcáis, el cura de ese pueblo. Pero la gente de ese pueblo, que era muy pobre, muy humilde, siempre decía lo mismo: nuestro cura no es como los demás, el nuestro es un santo. Hemos visto a Dios en un hombre.